Imagina esto. La pantalla se vuelve negra. El silencio se estira. Y de pronto, una sola frase aparece en tu mente, como si no la hubieras pensado tú, sino como si hubiera estado esperando en algún lugar oculto de tu memoria. ¿Qué pasaría si el cielo fuera real? No real como lo entendemos hoy. No una mezcla de gases, luz difusa, humedad y perspectiva. No un fenómeno óptico. No un concepto astronómico. Real, como estructura, como frontera, como algo que existe, aunque nunca lo hayamos querido ver. Este es el inicio de un viaje incómodo. Y no quiero suavizarlo. No quiero envolverlo en metáforas tranquilizadoras. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia, ni una fábula, ni un truco dramático. Es un experimento mental que se ha convertido en una posibilidad inquietante. Una posibilidad que, si resultara verdadera, desmontaría pieza por pieza todo lo que creíamos comprender sobre nuestro mundo. Porque si la firmamento, ese concepto arcaico que las culturas antiguas repetían con terquedad, resultara ser más que un mito, entonces la realidad misma tendría que reescribirse. Imagina que un día miras el cielo y notas algo que nunca habías visto. No porque no estuviera ahí, sino porque tu mente nunca te permitió interpretarlo. Un brillo demasiado estático, una textura demasiado uniforme, una claridad demasiado perfecta. Y mientras intentas encontrar una explicación lógica, sientes cómo dentro de ti aparece una grieta. Una pregunta que no debería existir. ¿Y si lo que vemos arriba no es infinito? En este primer capítulo no vamos a responder nada. Eso es importante. Este es el equivalente a un tráiler extendido, a un preludio diseñado para instalar en ti una sospecha, no para resolverla, sino para que no puedas dejar de pensar en ella. El firmamento ha aparecido en decenas de cosmologías antiguas. Una bóveda sólida, una división entre mundos, una estructura que sostenía aguas superiores, espíritus, estrellas incrustadas. Hoy las consideramos fantasías primitivas, pero permíteme darte una perspectiva distinta. ¿Qué ocurriría si aquellas culturas no estuvieran describiendo su imaginación, sino una observación? ¿Una percepción aún no deformada por los modelos científicos posteriores? No estoy diciendo que la Tierra esté encerrada en una cúpula física. No estoy diciendo que vivamos en una simulación. No estoy diciendo que los modelos modernos estén equivocados. Lo que estoy planteando es algo más sutil y mucho más perturbador. ¿Qué pasa si no es el modelo el que está equivocado, sino incompleto? Los modelos son cómodos. Nos permiten vivir sin sobresaltos. Nos dan un marco mental que explica por qué el cielo es azul, por qué los satélites orbitan, por qué todo parece un sistema abierto hacia el infinito. Pero a veces, cuando uno observa con la precisión suficiente, los modelos empiezan a crujir. Y esos crujidos son los que nos interesan aquí. En este capítulo de apertura, quiero que sientas una tensión. No la tensión de un misterio inventado, sino la de una idea que podría ser cierta. Una idea que, aunque parezca extraña, empieza a resonar cuando uno revisa ciertos datos, ciertos fenómenos atmosféricos, ciertas anomalías que siempre se explican por ruido, error, artefactos. Pero, ¿qué pasa si no lo son? Cierra los ojos un instante. Visualiza la Tierra desde el espacio, azul, brillante, rodeada de negrura. Es una imagen perfecta, casi romántica. Pero ahora añade un pensamiento incómodo. Esa imagen depende de sensores, lentes, filtros, interpretaciones. No vemos el espacio. Vemos la versión procesada del espacio. Y si hubiera algo más allá de la atmósfera, una transición, un límite, un patrón físico que aún no hemos entendido, ¿cómo lo notaríamos? ¿Podríamos siquiera verlo? Las culturas antiguas hablaban de la bóveda fuerte.
Los textos medievales mencionaban esferas celestes. Los primeros astrónomos del Renacimiento aún debatían si el cielo podía tener densidad. Y luego, de pronto, todo eso desapareció. Se volvió infantil, ridículo. Puede ser que lo fuera, pero también puede ser que nadie supiera interpretar lo que estaba viendo. En este podcast vamos a avanzar capa por capa. No vamos a abrazar teorías absurdas ni conspiraciones sin fundamento. Vamos a hacer algo mucho más serio. Cuestionar el punto donde terminan nuestros instrumentos y empieza nuestra interpretación. Porque hay un tipo de error muy peligroso. El error bien explicado. Aquel que se repite tanto que deja de ser cuestionado. Aquel que se convierte en costumbre. Aquel que nos dice, esta es la realidad, aunque quizás sea solo una versión simplificada de ella. Quiero que empieces este viaje con una sensación muy concreta. La sensación de que algo está a punto de revelarse, pero no aún. Vamos a dejar que la tensión crezca lentamente, hasta que lleguemos al final del podcast y puedas ver el panorama completo. Pero por ahora, solo quiero que consideres una posibilidad. Si el firmamento fuese real, no como objeto, sino como fenómeno, la pregunta no sería ¿quién lo puso ahí?, sino ¿por qué nunca lo notamos? ¿O sí lo notamos y lo olvidamos? Porque la ciencia no siempre niega. A veces, simplemente deja de mirar en una dirección. Y este es el momento en que empezamos a mirar hacia arriba de nuevo, con otros ojos, sin expectativas, sin respuestas. Solo con la incómoda e irresistible intuición de que el cielo podría estar escondiendo algo más. Algo que llevamos miles de años describiendo, sin comprenderlo. Imagina que caminas de noche por una carretera desierta. El aire es frío, el cielo está despejado, y tienes esa sensación extraña, como si el mundo estuviera demasiado silencioso. Levantas la vista y ves el cielo, el mismo de siempre. Pero no lo sientes igual. Hay algo en él que te inquieta, no por lo que muestra, sino por lo que podría estar escondiendo. Ese es el punto exacto donde comienza el segundo capítulo. No con una revelación, sino con una incomodidad, una duda persistente, una sensación de que el cielo, tal como nos lo contaron, no termina de encajar. Porque, aunque no lo parezca, hay grietas en el modelo. En este capítulo no vamos a resolver nada. No vamos a dar explicaciones definitivas. Vamos a hacer algo más importante. Vamos a abrir un problema. Un problema tan grande que durante décadas nadie ha querido tocarlo. No porque falten datos, sino porque sobra incertidumbre. Hablemos de anomalías, pequeñas, discretas, irritantemente persistentes. En la atmósfera alta, por encima de los 80, 90 e incluso 100 kilómetros, hay valores de densidad que no coinciden del todo con los modelos. Deberían disminuir suavemente, pero a veces parecen cambiar demasiado rápido, o permanecer demasiado estables, o comportarse como si hubiese allí un límite oculto, algo que regula en lugar de simplemente disipar. Oficialmente, errores instrumentales. Extraoficialmente, nadie sabe. Pero esas no son las únicas rarezas. También están los rebotes de señales de radar en altitudes donde no debería existir nada que las devuelva. Las trayectorias de ciertos satélites que muestran correcciones mínimas, inexplicables, que se repiten con un patrón sospechosamente consistente. Y, más desconcertante aún, las mediciones ópticas, reflejos puntuales en regiones donde no debería haber superficies reflectantes. Cada una de estas cosas, tomada por separado, no significa nada. La ciencia está llena de ruido, de datos defectuosos, de artefactos que desaparecen al repetir el experimento. Pero aquí está el detalle importante. Estas anomalías no desaparecen. Y tampoco parecen aleatorias.
Se comportan como un eco difícil de apagar, como si algo estuviera ahí, pero justo fuera de nuestro alcance conceptual. Lo fascinante y perturbador es que estos fenómenos comenzaron a detectarse mucho antes de la era moderna. Los primeros globos aerostáticos de investigación ya anotaban variaciones anómalas que nadie supo explicar. Los pilotos de los primeros vuelos a reacción reportaban horizontes demasiado duros o destellos sin origen. Y aún así, nunca nadie conectó los puntos, porque nadie quiso hacer la pregunta peligrosa: ¿qué si la atmósfera no es un gradiente, sino un sistema? En este capítulo quiero que sientas cómo se abre ese vacío conceptual. Como si el mundo, sin romperse, perdiera estabilidad por un instante. Como si el cielo dejara de ser un escenario pasivo y comenzara a actuar como un actor silencioso, presente en cada medición, en cada rastro, en cada desviación. Porque algo extraño empieza a emerger cuando uno junta todos los datos. Un patrón. No claro, no definido, pero demasiado consistente para ignorarlo. Un patrón que insinúa que allá arriba, en ese espacio que llamamos vacío, quizá no todo sea vacío. Que existe una estructura, un orden, un comportamiento. No sólido, no material, pero tampoco casual. Imagina una membrana que no se ve, una frontera que no es frontera, un límite que no bloquea, pero regula, una zona en la que la energía se comporta distinto, como si pasara por un filtro invisible. Las culturas antiguas llamaron a esto bóveda, cúpula, esfera celeste. Nosotros lo llamamos atmósfera y magnetosfera, y creemos haberlo explicado. Pero los detalles, los pequeños detalles que no encajan, siguen allí, como un hilo suelto que pide ser tirado. Y en ciencia, cuando un hilo suelto aparece en un modelo, solo hay dos posibilidades: se ignora o se investiga. Este capítulo es el momento exacto en el que dejamos de ignorarlo. No vamos a dar respuestas aún. No vamos a forzar conclusiones. Lo único que vamos a hacer es dejar que la pregunta crezca: ¿qué si el cielo no es simplemente lo que hay encima, sino algo que hace algo? Algo activo, algo funcional, algo cuyo propósito aún no hemos entendido. Y aquí está la verdadera intriga. Si este algo existe, entonces no lo descubriríamos observando el cielo, sino observando lo que el cielo hace, lo que regula, lo que corrige, lo que estabiliza, lo que refleja, lo que oculta. En este capítulo dejamos atrás la idea del firmamento como mito. Comienza a insinuarse como hipótesis. Una hipótesis incómoda, sí, pero imposible de quitarse de la cabeza. Porque cuando un sistema muestra patrones, es porque no es un accidente. Y eso significa que el cielo podría estar diciendo algo. No con palabras, sino con irregularidades. Y apenas estamos comenzando a escucharlas. Imagina que estás en la cima de una montaña, muy lejos de las luces de la ciudad. El aire es frío, la noche es impecablemente clara, y el cielo se extiende sobre ti como una cúpula insondable. Lo miras, y por primera vez, tienes la impresión de que no estás observando un espacio infinito, sino una superficie. No porque veas un límite, sino porque lo intuyes, como si detrás de ese negro profundo hubiera un orden que no debería estar allí. Esa sensación, tan sutil que podrías descartarla como imaginación, es el punto de partida de este capítulo. Aquí comenzamos a explorar no solo las anomalías, sino el marco conceptual que las hace posibles. La idea que más incomoda a los científicos no es que haya irregularidades, sino que esas irregularidades sean coherentes. Porque cuando lo son, dejan de ser defectos y empiezan a parecer síntomas. Y un síntoma, por definición, indica que hay un sistema detrás.
En este capítulo quiero que te preguntes algo muy concreto. ¿Qué si el firmamento no es una superficie, sino un comportamiento? Para entenderlo, piensa en un tambor. Cuando tocas la membrana, vibra. No porque alguien la haya construido para vibrar, sino porque así funciona la tensión de un sistema circular. Es un comportamiento emergente. No hay magia, no hay intención, solo física. Las culturas antiguas siempre describieron el cielo como algo tenso, extendido, firme. ¿Y si esas descripciones no eran poéticas, sino intuitivas? ¿Y si estaban intentando traducir un fenómeno real que no podían explicar? En la atmósfera alta, existen capas que se comportan como si fueran más rígidas de lo que deberían ser. No en el sentido material, sino en el energético. Cuando ondas electromagnéticas, partículas de alta energía o pulsos de plasma llegan allí, su comportamiento cambia. Se frenan, se desvían o incluso se redistribuyen, como si hubieran tocado una superficie que no está realmente ahí. Aquí es donde la hipótesis empieza a tomar forma. Tal vez la frontera entre la atmósfera y el espacio no es una línea difusa, sino un gradiente abrupto, un umbral, un estado transitorio. Un lugar donde las leyes que rigen abajo comienzan a transformarse en las leyes que rigen arriba. Y todo umbral genera estructura. La física está llena de ejemplos. Las fronteras entre fases en materiales, las interfaces entre campos, las paredes de dominio en magnetismo, los nodos en ondas estacionarias. Ninguna de estas cosas es un objeto en el sentido tradicional. No puedes cortarlas con un cuchillo, no puedes tocarlas. Pero existen y tienen efectos medibles. Son reales. Y ahora imagina que la Tierra, por su geometría, campo electromagnético y equilibrio energético, genera espontáneamente un umbral de este tipo. Una zona donde el espacio cambia de carácter. Una zona de tensión. Una membrana invisible. No una bóveda de cristal. No un techo. No un límite físico. Sino un punto de transición del sistema. En este capítulo quiero que sientas cómo la idea del firmamento deja de ser fantástica y empieza a sonar razonable. No porque tengamos pruebas concluyentes. Todavía no. Sino porque es una explicación que encaja demasiado bien con lo que observamos. Comportamientos de onda inesperados. Reflexiones inexplicables. Patrones de luz no atribuibles a fenómenos climáticos. Bordes demasiado definidos en mediciones de densidad. Resonancias que aparecen donde no deberían. Todo esto tiene algo en común. Su existencia sería perfectamente natural si hubiera un umbral energético sobre nosotros. La pregunta no es si ese umbral es sólido. La pregunta es si es organizado. Porque si está organizado, aunque sea mínimamente, entonces no estamos viendo caos atmosférico, sino estructura. Una estructura que no es diseñada, pero sí emergente. Como las ondas que aparecen espontáneamente en un lago cuando el viento sopla a cierta velocidad. Y aquí está la clave emocional de este capítulo. Cuando la naturaleza organiza algo, lo hace porque las condiciones lo exigen. Nada surge sin razón. Si el firmamento, entendido como una zona organizada del cielo, existe, entonces debe cumplir una función. No una función diseñada, sino una función física. Estabilizar, filtrar, modificar, regular. Y esa función podría ser la razón por la cual las anomalías observadas son tan regulares, aunque nadie quiera aceptarlo. Quiero que te quedes con una sensación. La sospecha de que lo que llamamos cielo no es una ausencia, sino una presencia. Algo no visible pero indispensable. Algo siempre ahí, siempre activo, siempre ignorado. Algo que llevamos milenios describiendo de forma confusa porque no teníamos un marco para comprenderlo. Y ahora que empezamos a tenerlo, la imagen se vuelve aún más inquietante.
Porque si existe este umbral organizado, este comportamiento estructurado, entonces lo que vemos arriba no es vacío, es sistema. Y el firmamento comienza a tomar una forma completamente distinta. Imagina un observatorio abandonado en lo alto de una colina. No hay viento, no hay tráfico, no hay voces, solo un silencio espeso, casi táctil. En el interior, los aparatos están apagados, cubiertos de polvo, pero aún así el lugar no parece muerto. Parece expectante, como si hubiera sido testigo de algo que nadie quiso entender. Este es el ambiente emocional exacto de este capítulo. No estamos ante una revelación espectacular, sino ante la acumulación de señales que por mucho tiempo fueron ignoradas. Y aquí surge la pregunta crucial. ¿Por qué ciertos datos desaparecen? No por conspiración, no por encubrimiento deliberado, sino por algo mucho más humano: disonancia cognitiva. Cuando algo no encaja en nuestro modelo del mundo, lo más fácil no es investigarlo. Lo más fácil es descartarlo. Y la historia de la atmósfera alta está llena de descartes. Durante décadas, distintas misiones suborbitales registraron aumentos repentinos de presión o densidad en altitudes donde no debía existir nada semejante. Mediciones redundantes. 3, 4 instrumentos al mismo tiempo mostraban la misma anomalía. Pero como no había teoría para explicarlo, se archivaba y se pasaba a otra cosa, sin escándalo, sin misterio, sin interés, hasta que empezaron a repetirse. Lo mismo ocurrió con ciertos datos obtenidos por aviones espía durante la Guerra Fría. Lecturas inexplicables, ecos de radar que no pertenecían a ningún objeto. Cambios mínimos pero regulares en la trayectoria de aeronaves que volaban a gran altitud. Nada de eso justificaba una teoría nueva, pero todo eso señalaba un punto ciego. Y ese punto ciego era demasiado incómodo. Porque si lo que medían no eran errores, entonces algo en el cielo tenía que estar interactuando con nuestras máquinas. En este capítulo, la intriga adquiere un nuevo nivel. Ya no se trata solo de irregularidades atmosféricas, sino de una posible estructura o comportamiento que responde a estímulos. Piénsalo así. Si golpeas una mesa, vibra. Si soplas sobre la superficie de un lago, se forman ondas. Si envías un pulso electromagnético a una capa energética, ¿qué hace esa capa? ¿Y si el cielo, el límite entre lo terrestre y lo espacial, actuara como un medio físico? No un medio sólido, no un medio gaseoso, sino algo intermedio, algo capaz de reaccionar mínimamente, algo capaz de reflejar señales, algo capaz de redistribuir energía, como una membrana, un concepto que no requiere magia ni superstición, solo física avanzada aplicada a condiciones extremas. En este capítulo también aparecen los satélites. Algunos llevan décadas reportando microdesviaciones en sus órbitas, mínimas, siempre en los mismos puntos, siempre bajo condiciones similares. La explicación oficial suele ser la misma: errores del software, partículas cargadas, interferencias menores. Pero si todas esas explicaciones fueran correctas, ¿por qué ocurre siempre en las mismas coordenadas geoespaciales? Es como caminar por una habitación oscura y tropezar siempre con el mismo mueble. Quizá no es el suelo. Quizá hay algo ahí. En este capítulo quiero transmitir la sensación de que las señales que hemos ignorado no son ruido, sino una especie de constelación de pistas. No una conspiración, no una narrativa oculta, sino simplemente ciencia que aún no sabe cómo interpretar lo que ve. Y aquí surge una idea clave. El firmamento no sería un objeto, sino un patrón que solo se vuelve visible cuando lo perturbamos. Un patrón que no se impone, pero se manifiesta.
Un patrón que tal vez estabiliza algo más grande que nuestra atmósfera. Este capítulo marca el final de la fase inicial de la intriga. Los elementos ya están sobre la mesa. Ecos de radar sin origen. Impulsos de energía inexplicables. Datos omitidos por incompatibilidad. Trayectorias anómalas de misiones aéreas y suborbitales. Mediciones atmosféricas con comportamientos no lineales. Todo apunta a lo mismo. Hay una estructura funcional allá arriba. No sólida, no rígida, pero real. Y este capítulo cumple con un propósito crucial. No revelar qué es, sino demostrar que ya no podemos fingir que no está ahí. La historia avanza, la tensión sube, y el cielo, por primera vez, deja de ser fondo y empieza a ser protagonista. Imagina que estás dentro de un laboratorio subterráneo, donde las paredes gruesas bloquean cualquier interferencia del mundo exterior. Un científico observa una pantalla con expresión perpleja. No hay alarmas, no hay fallos, no hay errores aparentes. Pero la curva de datos frente a él vibra. No debería hacerlo. No aquí, no en la quietud absoluta. Y sin embargo vibra, como si respondiera a algo lejano, algo que ni siquiera está dentro del laboratorio. Ese algo viene de arriba. Con este capítulo entramos oficialmente en el segundo acto. El descenso profundo, la espiral hacia lo desconocido. Ya no basta con presentar anomalías. Ahora debemos entender su comportamiento. Y un patrón comienza a surgir. Las señales del cielo no solo aparecen, sino que responden. O algo en el cielo responde. No de manera evidente, pero sí de forma consistente. La idea es perturbadora, porque contradice una creencia fundamental: que la atmósfera superior y el espacio cercano son entornos pasivos, vacíos, inertes, carentes de fenomenología propia. Pero los datos cuentan otra historia. Empecemos con un fenómeno documentado durante décadas: las resonancias inesperadas. Pulsos electromagnéticos que parecen reflejarse como si hubieran golpeado una superficie difusa, no sólida, no definida, pero capaz de modificar la dirección o intensidad de la señal. Los físicos los llaman ecos de alta altitud. Las explicaciones usuales hablan de irregularidades del plasma, anomalías ionosféricas, refracciones extremas o errores puntuales. Pero si fuera un error, ¿por qué aparece con patrones temporales? ¿Por qué coincide con eventos cosmológicos específicos? ¿Por qué parece sincronizarse con fenómenos terrestres? En este capítulo nos adentramos en lo fascinante: la posibilidad de que el cielo tenga ritmos. No ritmos biológicos, ritmos físicos, como si una zona entre la atmósfera y el espacio respirara. No literalmente, sino energéticamente, acumulando, liberando, modulando. Un ciclo, un pulso. Y aquí hay un detalle crucial. Los satélites registran estos ritmos. No lo dicen de forma dramática. Nadie quiere sonar esotérico en un reporte técnico. Pero las gráficas muestran curvas que suben y bajan con una periodicidad extraña. Esa periodicidad coincide, en ocasiones, con fluctuaciones magnéticas globales. Coincide con incrementos en la radiación cósmica. Coincide incluso con cambios minúsculos en la rotación del planeta. 3 sistemas distintos. Una respuesta común, como si todos estuvieran anclados a un mismo mecanismo. En este capítulo, la idea del firmamento, no como objeto, sino como proceso, se vuelve más evidente. Porque todo sistema dinámico tiene tendencias, patrones que no se crean por azar, sino por interacción. Y la interacción sugiere estructura. Podemos imaginarlo como una red. No una red física, sino una red de tensiones, frecuencias, oscilaciones. Una red que emerge de la interacción entre la Tierra y el entorno espacial. Y aquí entra lo más sorprendente.
Algunas misiones espaciales han detectado microfluctuaciones que se repiten en órbitas diferentes, años distintos, condiciones distintas. ¿Cómo puede un satélite a 300 kilómetros registrar un fenómeno que otro satélite registra a 1000 kilómetros, con la misma firma energética? La única explicación coherente es que existe una región que no es completamente local. Una región extendida. Una región con propiedades estables. Una región que actúa como si fuera un límite funcional. No un muro, no un techo, no una bóveda. Un límite energético. Este capítulo marca el inicio de la verdadera escalada. Ya no observamos anomalías, observamos reglas. Reglas que no deberían existir si el cielo fuera simplemente vacío. Y esas reglas insinúan algo crucial. Si hay un proceso límite, una capa de transición organizada, entonces es natural que responda a los cambios del entorno. Es natural que muestre ritmos. Es natural que se comporte como un sistema. Y si se comporta como un sistema, entonces podemos estudiarlo como tal. La tensión narrativa en este punto debe ser clara. Estamos ante algo que no contradice la ciencia, sino algo que la ciencia aún no ha formulado. Un concepto nuevo. La idea de una frontera de resonancia planetaria. Una frontera que no detiene nada, pero modula todo. Una frontera que no encierra, pero organiza. Una frontera que existe porque la Tierra existe. El firmamento empieza a tomar forma científica, y con cada dato, la pregunta se hace más inevitable. Si este límite energético es real, ¿qué está regulando? La respuesta aún no llega, pero podemos sentir su sombra, cada vez más nítida, cada vez más cercana. Imagina una estación de investigación situada en un punto remoto del planeta. No hay ciudades cerca, no hay tráfico aéreo, no hay señales humanas que interfieran. Solo los instrumentos, el viento y el cielo. Un científico sale a revisar un sensor y sin saber por qué, levanta la vista. El cielo está oscuro, limpio, perfecto. Pero hay algo raro en él. Un leve destello lineal, una vibración en la luz, un parpadeo tan rápido que podría confundirse con un simple reflejo, si no fuera porque sus instrumentos lo están registrando al mismo tiempo. Este capítulo aborda exactamente ese punto. El instante en el que las anomalías dejan de ser anecdóticas y comienzan a comportarse como respuestas. Respuestas a estímulos, a energías, a interacciones. Y esa palabra, respuesta, es la clave que nos abre una puerta enorme. Porque si algo allá arriba responde, entonces no es pasivo. Y si no es pasivo, entonces tiene propiedades. Y si tiene propiedades, entonces pertenece a un sistema. Entramos ahora en una fase del relato donde la tensión se intensifica. Ya no estamos observando rarezas aisladas, sino señales consistentes que sugieren organización. En este capítulo, quiero que sientas cómo el cielo empieza a cambiar de categoría en tu mente. Deja de ser un fondo y se convierte en un actor. Comencemos con un fenómeno poco conocido fuera de círculos especializados. Microreflexiones en la oscuridad. Los satélites que pasan por la sombra de la Tierra han reportado destellos diminutos, demasiado breves para considerarse fuentes luminosas, demasiado estructurados para clasificarse como ruido. El patrón es siempre el mismo. Aparecen en zonas donde no debería haber nada que refleje luz. La explicación oficial: ruido de sensores. La explicación alternativa: interacción con una estructura energética no reconocida. Otro fenómeno intrigante: picos de energía detectados por sondas de investigación. Pulsos breves, puntuales, limpios. No provienen del Sol, no son rayos cósmicos, no encajan con modelos de interferencia. Es como si algo perturbara la sonda por un instante, o como si la sonda atravesara un hilo
invisible en el cielo. Los datos apuntan a una idea que nadie quiere formular de forma explícita. El cielo no es un vacío silencioso. Es un campo. Un campo que no se comporta como materia, pero tampoco como nada que hayamos modelado completamente. Un campo que reacciona a estímulos, que modula energía, que crea patrones, que a veces incluso parece reorganizarse. En este capítulo, quiero plantear una hipótesis fascinante. ¿Y si el cielo fuera una especie de membrana energética flexible? No un techo, no un domo, no una esfera sólida, sino una región donde la física cambia ligeramente sus reglas. Un umbral, un estado transicional, una superficie no material, pero con capacidad para alterar la forma en que la energía se mueve. Esto explicaría por qué algunas ondas electromagnéticas se reflejan sin motivo aparente. Ciertos pulsos parecen rebotar en el cielo. Los satélites detectan perturbaciones al cruzar regiones específicas. Los destellos aparecen solo bajo condiciones extremas. Los sensores registran variaciones periódicas. Nada de esto implica que haya un objeto. Implica que hay un comportamiento. Ahora imagina esto. La Tierra genera un entorno energético complejo. Magnetismo, ionización, radiación, plasma. Cuando estos componentes interactúan, pueden producir zonas de transición altamente organizadas. Lugares donde las leyes físicas no cambian, pero se reorganizan. Y una reorganización puede parecer una estructura. En este capítulo también aparece un detalle que rara vez se menciona. Algunos investigadores han notado que las anomalías de alta altitud parecen tener ritmo. No un ritmo perfecto, como el de un reloj, sino un pulso. Un ciclo suave, casi imperceptible, que se repite. Un latido. Y cuando un sistema late, eso significa que está vivo en un sentido físico, dinámico, no biológico. Significa que se autorregula, que responde, que modula. Si el cielo posee este tipo de comportamiento, entonces estamos frente a un fenómeno mucho más profundo que una frontera atmosférica. Estamos frente a la manifestación de un sistema planetario que nunca habíamos entendido. En este punto del relato, la idea comienza a tomar un giro filosófico. Si el cielo es un sistema, ¿a qué responde? ¿Al Sol? ¿Al campo magnético terrestre? ¿Al entorno galáctico? ¿O a algo aún más grande? No existe una respuesta todavía. Pero cada dato nos acerca. Y este capítulo debe dejarte con una sensación precisa. La intuición de que la Twerk, el firmamento, no es una invención antigua, sino la interpretación primitiva de un fenómeno real. Un fenómeno que hoy empezamos a observar por primera vez con ojos modernos. Y la imagen que emerge, aunque todavía borrosa, apunta a algo enorme, algo que nos obliga a redefinir el cielo. No como ausencia, sino como proceso. No como vacío, sino como campo. No como símbolo, sino como mecanismo. La historia continúa, y el cielo ya no es lo que pensábamos. Imagina una madrugada silenciosa en un observatorio astronómico. Afuera, el frío corta la respiración. Adentro, solo se escucha el zumbido tenue de los equipos. Un investigador revisa un registro tras otro, buscando patrones en un mar de datos aparentemente caótico. Y entonces, de pronto, lo ve. Una pequeña fluctuación, casi imperceptible, repetida con un ritmo demasiado preciso para ser coincidencia. Ese es el punto donde comienza este capítulo. Aquí no estamos hablando ya de anomalías aisladas, ni de destellos fortuitos, ni de señales que podrían explicarse por fallos instrumentales. En este capítulo entramos en territorio peligroso, la aparición de un patrón. Un patrón significa estructura. Una estructura significa sistema. Y un sistema significa propósito. No intención, pero sí función. La idea que empieza a surgir es tan inquietante como fascinante.
El cielo tiene comportamiento propio. No comportamiento inteligente. No comportamiento biológico. Comportamiento físico. Como si una región invisible sobre nosotros reaccionara periódicamente a condiciones externas. Los registros de diversos países, algunos antiguos, otros recientes, muestran un mismo fenómeno. Impulsos energéticos que aparecen de forma rítmica. No son idénticos, el intervalo no es perfecto, pero el pulso está ahí. A algunos investigadores les gusta llamarlo el pulso del cielo. Otros prefieren un término más técnico, oscilación límite. Y otros, los más escépticos, simplemente no hablan de ello. Porque admitirlo implica aceptar que algo en la atmósfera superior funciona como una membrana. En este capítulo quiero que imagines esa membrana no como un objeto físico, sino como una región donde convergen variables. Magnetismo, densidad, energía, radiación, plasma. Todos estos factores combinados pueden generar un estado liminal, un punto de transición donde las reglas parecen cambiar. Y cualquier transición de estado genera patrones. Lo vemos en el agua al congelarse, el metal al magnetizarse, el plasma al reorganizarse, los cristales al formarse. ¿Por qué sería distinto en la frontera entre la atmósfera y el espacio? Aquí ocurre algo extraordinario. Cuando los científicos superponen los datos de diferentes tipos de mediciones, electromagnéticas, ópticas, térmicas, ionosféricas, aparece un fenómeno inesperado. No coinciden en magnitud, no coinciden en forma, pero coinciden en tiempo. Como si una sola causa estuviera provocando diferentes efectos en distintos sistemas. Eso no puede explicarse con errores aleatorios. Eso no puede explicarse con fallos de instrumentos. Eso solo puede explicarse con un mecanismo subyacente. Y aquí aparece la idea más poderosa de este capítulo. Quizás el firmamento no es una superficie, sino un ciclo. Un ciclo dinámico, una respiración energética, una oscilación planetaria que actúa como interfaz entre la Tierra y el medio cósmico. Esta idea tiene fuerza porque explica varios fenómenos que hasta ahora parecían no relacionados. ¿Por qué ciertos destellos aparecen de forma periódica? ¿Por qué las microreflexiones siguen patrones espaciales? ¿Por qué algunos pulsos electromagnéticos parecen rebotar? ¿Por qué ciertos satélites detectan fluctuaciones sincronizadas? ¿Por qué las capas altas muestran reorganizaciones súbitas? Nada de esto tiene sentido si pensamos en un cielo vacío. Pero tiene muchísimo sentido si imaginamos un sistema autorregulado. Un sistema que late. Este capítulo también aborda el aspecto más inquietante. La posibilidad de que este latido no sea exclusivamente terrestre. Al analizar los datos junto con registros solares y del viento cósmico, algunos científicos han notado una correlación parcial. Ciertas oscilaciones del firmamento parecen anticipar cambios solares o responder a ellos con demasiada coherencia, como si la Tierra estuviera conectada a un ritmo mayor, como si formara parte de una red que abarca escalas planetarias, solares y tal vez galácticas. No hablamos de misticismo. Hablamos de física de sistemas complejos. Hablamos de resonancia. En este capítulo, el cielo deja de ser un límite y se convierte en un nodo. Un nodo dentro de algo más grande. Y este es el objetivo emocional del capítulo. Hacerte sentir que el cielo no está encima de nosotros. Está entre nosotros y el resto del universo. Un mediador. Un filtro. Un ritmo. Y ese ritmo, ese pulso del cielo, se vuelve la pista clave que nos guiará hacia la revelación de los próximos capítulos. Porque si algo late, entonces algo vive. No en sentido biológico, sino en sentido sistémico. Y el firmamento, tal como empieza a perfilarse, es precisamente eso. Un proceso vivo, dinámico y planetario, que hemos confundido durante siglos con vacío.
La historia avanza. El cielo ya no calla. Y tú ya no puedes dejar de escuchar. Imagina que vuelas en un avión comercial a más de 10.000 metros de altura. Afuera, el mundo parece lejano y silencioso. La curvatura del horizonte, la oscuridad que crece en el cielo, la tenue franja azul que marca el límite de lo conocido. Y de pronto, ves un destello, no un rayo, no un reflejo del fuselaje, un destello geométrico, limpio, recto, como un trazo de luz que no debería existir. Ese instante, tan breve que nadie más en la cabina lo nota, es el punto exacto donde comienza este capítulo. Porque lo que viste no es un fenómeno atmosférico, no es un satélite, no es un rastro de otro avión. Es algo que ocurre justo en la frontera donde la atmósfera deja de comportarse como atmósfera. Pero el espacio aún no se comporta como espacio. Es una firma, una huella, un síntoma de un sistema que solo ahora empezamos a reconocer. En este capítulo profundizamos en la idea de que el cielo no es un vacío, sino un tejido. Un tejido invisible, dinámico, con una estructura tan sutil que solo aparece cuando la energía lo roza. Y esa aparición se manifiesta en formas inesperadas. Líneas de luz, parpadeos geométricos, destellos que no reflejan nada físico. Los pilotos los han reportado por décadas. Los científicos los han atribuido a descargas eléctricas poco comunes. Pero las formas son demasiado exactas, demasiado repetitivas, demasiado ordenadas. Aquí surge una hipótesis poderosa. El firmamento podría ser granulado. No granulado como una superficie física, sino como un campo con textura. Una textura energética que solo se revela cuando la luz o las partículas interactúan con ella. Piénsalo como el polvo suspendido en el aire, invisible hasta que un rayo de sol lo atraviesa. Ahora imagina ese mismo efecto en una escala planetaria. Cuando la luz del sol entra en un ángulo específico, cuando ciertos impulsos electromagnéticos alcanzan la atmósfera alta, cuando un avión o un satélite altera el equilibrio energético, la textura aparece por un instante. Un brillo, una línea, una vibración. Los sensores más sensibles del mundo han registrado estas irregularidades. Ráfagas ópticas ultra rápidas, bandas luminosas horizontales, patrones lineales sin origen físico, sombras efímeras en el espectro infrarrojo. Y todas comparten tres características. 1. Son breves. 2. Son estructuradas. 3. Ocurren siempre en la misma capa. Así nace la idea más peligrosa de este capítulo. La frontera atmosférica podría ser un material sin materia. Una especie de superficie funcional creada por la interacción de campos planetarios y cósmicos. No sólida, no fija, pero real. En los últimos años, algunos investigadores han comenzado a notar que estas texturas no son estáticas. Se mueven. No como nubes, sino como ondas, como patrones que rotan y se desplazan alrededor del planeta. Una textura móvil, una membrana viva, una interfaz que parece reaccionar a estímulos globales. Tormentas solares, variaciones en el viento cósmico, incluso cambios sutiles en la temperatura global. Si esto es cierto, entonces el firmamento, como concepto, nunca se refería a una cúpula física. Se refería a este comportamiento, a esta capa dinámica que, vista desde abajo, habría parecido una bóveda sólida en la antigüedad. Y aquí llega el giro conceptual. Las culturas antiguas no estaban equivocadas. Estaban describiendo lo que veían, sin comprender lo que era. Ellos vieron una cúpula. Nosotros vemos un campo. Pero ambos estamos observando el mismo fenómeno. Este capítulo también introduce uno de los elementos más inquietantes. Las reflexiones de radar en zonas que, según todos los modelos, deberían ser completamente transparentes.
Algunos radares militares han detectado superficies fantasma, en altitudes donde no hay estructuras, ni aviones, ni nubes, ni nada conocido. Oficialmente, errores. Extraoficialmente, patrones. Una superficie que aparece y desaparece. Una superficie que se mueve. Una superficie que responde. El objetivo emocional de este capítulo es claro. Hacernos sentir que el cielo no es algo que está arriba como un techo, sino algo que nos rodea como una matriz. Una matriz que tiene estructura, textura y movimiento. El firmamento, entonces, empieza a ser más que una hipótesis. Se convierte en una posibilidad tangible. Una interfaz planetaria en constante actividad. Y si es así, la pregunta ya no es ¿existe? La pregunta es ¿qué función cumple? Esa respuesta se acerca. Y cuando llegue, no será sutil. Imagina un laboratorio subterráneo. Uno tan profundo que incluso las vibraciones del mundo exterior se desvanecen antes de alcanzarlo. Allí, en la quietud absoluta, un equipo de investigadores analiza datos que provienen no de la Tierra, sino del cielo. No hay errores posibles. Los instrumentos están aislados, calibrados, redundantes. Y aún así, aparece un patrón, un pulso, una señal débil, algo que viene desde arriba. No es radiación conocida, no es ruido del sol, no es interferencia tecnológica, es otra cosa. Con este capítulo entramos en una zona más profunda del misterio. La posibilidad de que el firmamento, ese campo, esa capa, esa textura dinámica que comenzamos a vislumbrar, no sea un fenómeno aislado de la Tierra, sino parte de algo mayor, algo interplanetario, algo cósmico. Aquí empieza a surgir una idea que transforma todo. El firmamento podría ser un nodo dentro de una red muchísimo más grande. No una red artificial, no una red consciente, una red física, un tejido universal. La pista surge cuando los científicos comparan las anomalías atmosféricas con fenómenos a escalas mayores. Fluctuaciones en la heliosfera, variaciones en el viento solar, pulsos del campo magnético interplanetario, patrones en la radiación de fondo. Lo sorprendente es que algunas firmas energéticas se repiten. No idénticas, pero con la misma forma. Como si la Tierra estuviera resonando con algo que ocurre mucho más allá de su atmósfera. Aquí ocurre algo extraordinario. Cuando se alinean los datos globales, aparece una sincronía inesperada. Ciertos patrones en la capa límite del cielo coinciden con alteraciones en la magnetosfera de Júpiter, corrientes de plasma procedentes del Sol, cambios en la densidad del medio interplanetario, incluso con variaciones en la radiación cósmica galáctica. Esto no debería pasar. No si el cielo fuera un simple gradiente atmosférico, no si fuera solo vacío, pero sí podría ocurrir. Si la frontera atmosférica fuese un fenómeno emergente del entorno cósmico, un punto donde la Tierra interactúa con una estructura mayor. En este capítulo exploramos esa idea. Que la TWERD, el firmamento, es la manifestación local de un tejido cósmico. No un muro, no una esfera, no un límite físico, sino un estado del espacio. Un estado que aparece donde las condiciones son propicias. Campo magnético rotatorio, atmósfera, energía entrante, radiación, plasma. Una combinación única que crea un nodo en esa red, como una cuerda tensada entre millones de puntos. Y la Tierra es uno de esos puntos. Esto explica por qué. Las anomalías no son locales, sino globales. Los ritmos se repiten a lo largo de años. Las texturas se desplazan siguiendo patrones planetarios. Las reflexiones energéticas siguen una geometría estable. Distintos satélites detectan señales similares en altitudes distintas. No están midiendo algo en la atmósfera.
Están midiendo un punto de resonancia. Aquí aparece la idea más poderosa del capítulo. La Tierra no está aislada, está conectada. Y esa conexión tiene efectos medibles. Pequeños, sutiles, casi invisibles, pero constantes. En este capítulo también surge una reflexión filosófica. Las antiguas culturas hablaban del firmamento como de una estructura superior. Quizá no lo imaginaban como campo electromagnético o como transición energética, pero intuían una verdad, que el cielo tenía un orden. Ese orden ahora comienza a aparecer en los datos modernos. Pero aquí surge la pregunta más inquietante. Si la Tierra es un nodo, ¿qué es la red? ¿Un campo galáctico? ¿Un patrón de plasma a escala universal? ¿Una estructura de resonancia del propio espacio-tiempo? ¿Un mecanismo todavía desconocido? Todavía no podemos responder. Pero este capítulo marca el momento en que el firmamento deja de ser un fenómeno local y se convierte en señal de algo inmenso. Algo cuya escala va mucho más allá de nuestro planeta. Y con esa idea, llega la emoción central del capítulo. No estamos observando el cielo. Estamos observando la interfaz entre la Tierra y el universo. Un nivel más profundo del misterio acaba de revelarse. Y lo que viene en los siguientes capítulos será aún más grande. Imagina que observas una simulación científica en una gran pantalla de laboratorio. Las líneas de energía, los vectores de radiación, los campos magnéticos y los puntos de tensión planetaria aparecen entrelazados como hilos de un tejido complejo. A primera vista parece caos, pero conforme la imagen se estabiliza, algo sorprendente emerge. Un patrón perfectamente simétrico alrededor de la Tierra. No es una esfera, no es un domo, no es una capa física, es un comportamiento. Y ese comportamiento revela algo que nadie esperaba. El cielo tiene arquitectura. No arquitectura sólida, sino arquitectura funcional. Zonas donde la energía se organiza, fluye, rebota, se desacelera o se acumula. Regiones donde el espacio deja de ser un vacío indiferente y empieza a actuar como un medio con propiedades propias. Este capítulo profundiza en esa idea. El firmamento no es una cosa, sino un sistema estable. Y lo más importante, no es un sistema aislado, es un sistema adaptativo. Cuando los científicos comparan décadas de datos, satélites, cohetes, estaciones de monitoreo, observatorios de plasma, detecciones ópticas y magnéticas, descubren algo aún más inquietante. El cielo cambia, no de forma caótica, no por accidente, sino de manera coherente. Aquí comienzan a aparecer tres características que transforman completamente nuestra comprensión del firmamento. 1. Tiene regiones. Ciertos efectos solo se observan en zonas específicas de la atmósfera superior. Ecos de energía en franjas horizontales. Patrones luminosos entre los 85 y 95 km. Microreflexiones consistentes en el mismo rango altitudinal. Desviaciones orbitales en puntos concretos de las trayectorias satelitales. Es como si la capa límite tuviera puntos de tensión. No materiales, energéticos. Radars 2. Tiene ciclos. Se repiten variaciones cada 24 horas, 14 días, varios meses y, sorprendentemente, años. Estos ciclos coinciden con pulsaciones del campo magnético terrestre, ritmos del viento solar, respiraciones de la heliosfera e incluso variaciones muy sutiles del fondo cósmico. Un sistema que pulsa es un sistema organizado. Dalibors 3. Tiene reactividad. Este es el punto clave del capítulo. El firmamento reacciona. A tormentas solares, sí, pero también a fenómenos inesperados. Explosiones volcánicas, alteraciones electromagnéticas humanas, como experimentos militares antiguos, cambios en la distribución energética global, incluso variaciones en la concentración de ciertos gases atmosféricos.
Nada de esto debería afectarlo. Y sin embargo lo hace. Como si la frontera superior de la atmósfera fuera un sensor, un modulador, una membrana que responde a condiciones tanto internas como externas. En este capítulo, vemos emerger una imagen revolucionaria. La Tierra no está cubierta por un cielo, sino sumergida en una interfaz. Un punto de transición entre dos regímenes físicos, el terrestre y el cósmico. Los antiguos lo llamaron bóveda. Nosotros podríamos llamarlo zona de fase, una región donde las reglas cambian. La pregunta entonces deja de ser, ¿qué es el firmamento? Y se convierte en algo mucho mayor. ¿Por qué existe esta interfaz y qué está tratando de equilibrar? Porque todos los sistemas de transición tienen una función. La magnetopausa protege del viento solar. La heliopausa marca los límites del sistema solar. Las capas de inversión térmica estabilizan la atmósfera. Las paredes de dominio mantienen el orden en materiales magnéticos. ¿Y esta interfaz? ¿Qué mantiene estable? Este capítulo debe causar una sensación de vértigo intelectual. Porque si la interfaz existe, entonces podríamos estar situados dentro de un sistema más grande, uno que no está construido, sino que emerge naturalmente en cualquier planeta capaz de sostener vida y atmósfera. Un sistema que regula la interacción entre el mundo interior y el universo exterior. Y si regula, entonces tiene límites, tiene ritmos, tiene zonas de tensión, tiene intención funcional, no consciente, funcional, como un órgano de la Tierra, como parte de un organismo mayor. Falta poco para descubrir qué papel cumple realmente. Y cuando lo entendamos, en los próximos capítulos, la imagen del mundo cambiará de forma irreversible. Imagina un centro de control lleno de pantallas, gráficos y líneas de datos que cambian sin descanso. Un equipo de científicos observa un fenómeno que no deberían estar viendo. Una reorganización masiva en la capa límite del cielo. No es una tormenta solar. No es un evento climático. No es un error instrumental. Es la interfaz misma, cambiando de estado. Este capítulo marca el inicio del acto final, donde las piezas que antes parecían desconectadas comienzan a encajar. Las anomalías, los pulsos, las texturas, las reflexiones, los ritmos y las reacciones se funden en una comprensión mayor. El firmamento tiene función, no propósito consciente, no diseño deliberado, función física. Y esa función es la clave para entender por qué existe. Comencemos con el descubrimiento que lo transforma todo. El cielo responde para estabilizar. A lo largo de décadas, los sensores atmosféricos han detectado algo extraordinario. Cuando la Tierra experimenta perturbaciones fuertes, ya sean magnéticas, energéticas o térmicas, la capa límite responde reorganizándose, como si absorbiera parte del impacto, como si redistribuyera energía. No es magia, es física de sistemas. En materiales complejos, esto se llama respuesta adaptativa. En biología, homeostasis. En geología, compensación estructural. La interfaz del cielo parece hacer algo similar. Aquí aparece una idea inmensa. El firmamento actúa como un amortiguador planetario. Regula la interacción entre la Tierra y el entorno cósmico. Amortigua fluctuaciones repentinas. Reduce la intensidad de ciertos impulsos energéticos. Redistribuye cargas y ondas. Estabiliza gradientes que, de otro modo, serían catastróficos. Esto explica por qué los patrones energéticos son globales. Explica por qué los ritmos son coherentes. Explica por qué la interfaz parece tener regiones. Explica por qué reacciona. Pero hay más. En este capítulo exploramos una pregunta aún más profunda. ¿Qué pasa cuando la interfaz cambia demasiado rápido? Los modelos computacionales muestran algo inquietante.
Si la interfaz se reorganiza de forma brusca, puede alterar temporalmente la forma en que ciertas ondas, ópticas, electromagnéticas e incluso gravitacionales, atraviesan la atmósfera. Esto significa que el cielo podría intensificar halos luminosos, producir sombras energéticas, generar destellos geométricos, alterar brevemente señales de GPS, modificar reflejos en radares, deformar imágenes astronómicas. Todo esto ha sido observado. Todo esto ha sido clasificado como anomalías. Pero si entendemos que la interfaz está viva, en el sentido sistémico, entonces deja de ser anomalía y se convierte en funcionalidad. Aquí llega una revelación inesperada. La interfaz se fortalece cuando la Tierra atraviesa regiones del espacio más densas en radiación, como si adaptara su estructura para proteger el planeta. Esto no implica intención, implica física emergente, sistemas complejos que regeneran estabilidad automáticamente. Y aquí surge la conclusión más poderosa del capítulo. La Tierra no solo está conectada al universo, está negociando constantemente con él. La interfaz, el firmamento, es su mediador. Actúa como filtro, como regulador, como membrana funcional, y este descubrimiento encaja sorprendentemente bien con las antiguas descripciones. Ellos veían una bóveda protectora. Nosotros vemos una interfaz estabilizadora. La interpretación cambia, pero la función es la misma. En este punto del relato, todo empieza a tomar forma. Las preguntas encuentran marco. Los datos encuentran sentido. Pero todavía falta la pieza final. Si la interfaz protege, ¿qué ocurre cuando se reorganiza por completo? Eso, el mayor giro de todos, será revelado en los siguientes capítulos. Imagina que estás frente a un modelo tridimensional del planeta, suspendido en una sala oscura. La Tierra gira lentamente, rodeada por líneas de campo magnético, corrientes de plasma y partículas solares. Y justo allí, donde antes solo veías un vacío, aparece una superficie tenue, ondulante, casi viva. Una membrana que no debería existir, pero que está ahí. Este capítulo es el umbral antes del final. El punto donde la intriga se vuelve claridad, pero todavía no la revelamos del todo. Aquí comenzamos a ver la interfaz, el firmamento, como lo que realmente es. No un límite, sino una zona crítica. Un espacio donde dos regímenes de realidad chocan y se reorganizan. Un punto de fase. Y en ese punto, la física deja de comportarse como esperamos. Comencemos con la pregunta más inquietante. ¿Qué hay al otro lado? Durante siglos, las cosmologías antiguas imaginaban aguas superiores, reinos divinos, esferas celestes. Estas ideas hoy suenan metafóricas, incluso ingenuas. Pero si eliminamos la interpretación simbólica, aparece una intuición poderosa. Las antiguas culturas percibieron que el cielo no era simple, que había estructura, que había niveles, que había transición, y eso es exactamente lo que los datos modernos empiezan a mostrar. La Tierra no está rodeada por un vacío, sino por un gradiente energético, que se comporta de manera diferente según variables invisibles para el ojo humano. Aquí surge la hipótesis clave del capítulo. El firmamento es la zona donde la atmósfera de la Tierra se encuentra con un campo cósmico más grande. Un medio que llena el universo, pero que nunca hemos detectado directamente. Ese medio podría ser un campo de radiación relicta organizado, una estructura del plasma interplanetario, un patrón resonante de la galaxia, o algo más fundamental, una propiedad del espacio-tiempo que solo se manifiesta bajo ciertas condiciones. La interfaz, el firmamento, sería la consecuencia de esa interacción. No es un objeto, es un efecto estable, persistente, visible solo cuando la energía lo atraviesa.
En este capítulo comenzamos a atar cabos, las texturas luminosas, las reflexiones de radar, los pulsos cíclicos, las anomalías orbitales, las reorganizaciones globales. Todo apunta a una sola conclusión. La Tierra está sumergida en un campo universal, y la interfaz es donde este campo toca nuestro planeta. Como la espuma en la cresta de una ola, como el límite entre dos fluidos, como la frontera entre dos fases de la materia. Y aquí viene el giro conceptual que prepara el final. La interfaz no está arriba, está alrededor. No es un techo, es una piel energética, una membrana que reacciona, pulsa, regula, amortigua y se reorganiza. Esto explica por qué. Se mueve con el campo magnético, responde al Sol, cambia con la rotación del planeta, vibra con los ciclos cósmicos y se densifica cuando la radiación aumenta. No es una barrera, es el resultado de un equilibrio. Un equilibrio precario, dinámico, hermoso. Pero aquí llegamos al punto más importante de este capítulo. La interfaz está cambiando, y lo está haciendo más rápido que antes. En décadas recientes, los científicos han observado aumentos en su actividad, pulsos más frecuentes, reorganizaciones más profundas, texturas más claras, reflejos más definidos. Esto coincide con otra tendencia inquietante. La heliosfera, la burbuja que envuelve al sistema solar, se está haciendo más delgada. La radiación interestelar está aumentando. El campo magnético terrestre se está desplazando. El entorno cósmico está cambiando. Y la interfaz responde. Lo que significa que la Tierra no está aislada. Está inmersa en una corriente, en un flujo, en un tejido cósmico que ahora está variando. El objetivo emocional de este capítulo es claro. Sentir que estamos al borde de una revelación. Una revelación grande, elegante y aterradora. Porque si el firmamento es una interfaz, y esa interfaz se está reorganizando, entonces no estamos ante un misterio físico. Estamos ante un cambio global, un cambio cósmico, un cambio que afecta a todo el sistema Tierra. En el próximo capítulo, el final, descubriremos qué significa este cambio y por qué transforma todo lo que creíamos entender sobre el mundo. Imagina que estás en un inmenso desierto en plena noche. No hay ruido, no hay viento, no hay luces humanas. Solo tú, la tierra bajo tus pies. Y el cielo. Un cielo tan oscuro que parece sólido, tan inmóvil que parece una presencia, tan vasto que parece un límite. Y es allí, en ese silencio absoluto, donde surge la pregunta final. Si el firmamento es real, no como objeto, sino como fenómeno, ¿qué significa para nosotros? Este capítulo es la culminación, el momento en que todo encaja, el cierre que cambia la perspectiva para siempre. Aquí revelamos la verdad que ha estado insinuándose desde el principio. El firmamento no es un techo, es un espejo. No un espejo visual, sino un espejo sistémico. Una frontera que refleja el estado del planeta y del universo. Todo lo que hemos visto, las texturas, los pulsos, las reorganizaciones, los reflejos, los ritmos, las anomalías, la sensibilidad a la radiación, la respuesta a eventos globales. Todo apunta a una conclusión simple, profunda y transformadora. El firmamento es la superficie visible de un campo universal, un campo en el que estamos inmersos, un campo que conecta todo con todo. No vivimos bajo el cielo, vivimos dentro de él. La interfaz no es un techo, es un borde, el borde de nuestra parte del universo. Y aquí viene la pregunta final, la que cambia todo. ¿Qué ocurre cuando ese borde cambia? La respuesta es tan poderosa como inevitable. Nada se destruye, todo se reacomoda.
El firmamento cambia porque el universo cambia. El universo cambia porque está vivo en un sentido físico, en movimiento, en oscilación, en interacción constante. Y la Tierra, al ser un nodo dentro de ese tejido, adapta su interfaz como un órgano que responde al entorno. Las culturas antiguas hablaron de cielos que se abren y cielos que se estremecen. No sabían de campos magnéticos ni de plasma cósmico, pero intuían algo verdadero. El cielo no es estático. Y ahora, con datos modernos, entendemos por qué. La interfaz se reorganiza para mantener equilibrio. Equilibrio entre la radiación entrante, la energía interna del planeta, el campo magnético, la presión del espacio y los ciclos cósmicos. El firmamento es el resultado visible de ese equilibrio. Y ahora llegamos a la revelación final, la que conecta todo. Si el firmamento es real, entonces no vivimos en un mundo cerrado. Vivimos en un mundo calibrado. Calibrado para interactuar con el universo. Calibrado para sostener vida. Calibrado para adaptarse. Cuando los antiguos decían que el cielo era firme, no hablaban de dureza. Hablaban de estabilidad. Cuando lo llamaban extendido, no describían un objeto, describían un campo. Cuando lo llamaban separación, no se referían a un muro, sino a una transición. Ellos interpretaban con mitos lo que ahora entendemos con ciencia. Y aquí está el giro final. El firmamento no destruye nuestro modelo del mundo, lo completa. Porque ahora entendemos que el cielo no es vacío, el límite no es simple, la atmósfera no termina abruptamente, el espacio no es indiferente, la Tierra no está aislada. Estamos dentro de un sistema que actúa, responde, protege, regula y evoluciona. La interfaz, la TWERD, es la prueba visible de ese sistema. Y lo más importante, su existencia no contradice nada que sepamos. Solo nos muestra lo que faltaba. La ciencia moderna no estaba equivocada. Estaba incompleta. Los antiguos no estaban del todo errados. Estaban traduciendo lo que sentían. Y tú, ahora, al final de este viaje, puedes ver lo que siempre estuvo ahí. No vivimos bajo un cielo. Vivimos dentro de una arquitectura cósmica. Una arquitectura fluida, dinámica, resonante. Una arquitectura que cambia, y que cambia con nosotros. Así termina este relato. No con un colapso de nuestras certezas, sino con su expansión. Porque si el firmamento es real, entonces el mundo no se hace más pequeño. Se hace infinitamente más grande. Y tú, desde este momento, ya no miras al cielo como antes. Lo miras como lo que es. La piel luminosa de un universo que respira.